Orando con la palabra. Continuamos pidiendo el Espíritu Santo para que siga asistiendo nuestra vida y todas nuestras decisiones estén iluminadas por Él. Bendice Dios Padre a todas las personas que están participando de este espacio, en el lugar donde se encuentren, que reciban el Espíritu Santo y que todo mal se aleje de ellos, toda angustia, todo miedo, todo temor. El discurso de nuestro Señor Jesucristo que comenzamos a meditar ayer, que va en una confrontación contra los fariseos y los maestros de la ley, nos lleva hoy a tomar conciencia cuando Jesús dice: por eso dice la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, algunos los matarán y perseguirán. Así se pedirá cuenta a esta generación de toda la sangre de profetas derramadas desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, asesinado entre el altar y el santuario. Es decir, la sabiduría de Dios es el amor por el bien, por las cosas buenas. En eso consiste la sabiduría. Amar lo bueno, todo lo bueno. Cuando tú lo amas, empiezas a gustar el bien y hacer el bien. Así que la religión nos invita a nosotros, por obra y gracia del Espíritu Santo, a pedir siempre sabiduría para proceder de acuerdo al pensamiento de Dios, de lo que Dios quiere en nuestra vida, para tener el pensamiento y los sentimientos de Dios. De hecho, San Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, dice, versículo 6, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo, que siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la condición de un siervo. Los sentimientos de Cristo, mira por dónde van, y eso nos confronta a nosotros. ¿Ve? Y luego San Pablo, el mismo San Pablo, va a decir en la primera carta a los Corintios que, hablando de la sabiduría, 1 Corintios capítulo 2, que nosotros debemos tener el pensamiento de Cristo. En griego, nous, se dice, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el pensamiento de Cristo, nuestra racionalidad iluminada por el Espíritu Santo va a hacer que nosotros siempre actuemos en función de querer el bien para las personas. Así que capítulo 2 de 1 Corintios. Dice, capítulo 2, versículo 1, cuando llegué a ustedes, hermanos, para anunciarles el misterio de Dios, no me presenté con gran elocuencia y sabiduría. Al contrario, decidí no saber de otra cosa que de Jesucristo y este crucificado, fuente de toda sabiduría. Débil, temblando de miedo, me presenté ante ustedes. Mi mensaje y mi proclamación no se apoyaban en palabras sabias y persuasivas, sino en la demostración del poder del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes no se fundase en la sabiduría humana de los filósofos y de la gente que se cree muy intelectual, sino en el poder de Dios. Y así habla en el versículo 7, proponemos la sabiduría de Dios. 1 Corintios 2, 7, la sabiduría de Dios. Y luego al final, versículo 9, 1 Corintios 2, 9, pero como está escrito, ningún ojo vio, ningún oído oyó, ni mente humana concibió lo que Dios preparó para quienes lo aman. Y continúa San Pablo, entonces, hablando, diciendo, pues nosotros al final en el capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién conoce la mente del Señor para darle lecciones? Pero nosotros poseemos el pensamiento de Cristo. Es decir, que San Pablo nos está diciendo que debemos tener ese pensamiento de Cristo, pero también los sentimientos de Cristo. Y de esta manera nosotros, según esas indicaciones, alcanzamos la sabiduría. Y eso es lo que le faltaba a los maestros de la ley y a los fariseos. Esa relación profunda con Yahvé, con Dios Padre, fuente de toda sabiduría.
porque la sabiduría se adquiere en la medida en que nosotros, por medio de la oración, hacemos lecturas de nuestra vida, de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro y de todo lo que está a nuestro alrededor, iluminados por Dios. Y de esta manera vamos adquiriendo esa sabiduría como un don de Dios, don del Espíritu Santo. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.